Yeshut Moray Berabotay. Bienvenidos. No oyes, luego, acércate, no sé cómo casi. Quiero empezar un ciclo en las conferencias. Sé que a lo mejor algunos no conocen bien o algunos lo conocen, pero con información distorsionada. A lo mejor unos ni siquiera conocen la historia del pueblo de Israel cuando terminan los 5 libros, cuando termina Devarim. Moshe recibió la Torah de Akadosh Baruj Hu, y son los 5 libros de la Torah, los primeros 5 libros de la Torah. Se extiende después a los Nevi'im y Ketuvim, que es lo que conocemos como el Tanaj: Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y sí, muchos conocemos la historia de la creación del mundo. Noaj, muy cortita historia. La historia de los Avot HaKedoshim, Abraham, Isaac y Jacob, los Shebatim, las 12 tribus, cómo nos subyugaron a Mitzrayim. En Mitzrayim, Boreolam nos salvó y nos sacó derrotando a Paró. Cruzamos el desierto durante 40 años. Y el final de la vida de Moshe, cuando estamos a punto de entrar a Israel, que es el libro de Devarim. Son historias conocidas, pero que Haz Shalom no se pueden tomar como historias, porque la Torah no es historia. Es decir, es una historia, pero no lo principal es la historia. Y todo el contenido. Y justamente Torah es de Lashon Hora'ah. Hora'ah es enseñanza. Y tristemente, como platicaba hace un momento, tristemente a veces de chicos empiezan a enseñar Yoshua, Shofetim, Shemuel, Melahim, Yirmiyah, Zechariah, Ezra, Daniel, muchos Divrei Yamim. Todos esos libros los empiezan a enseñar de manera histórica, y es el error más garrafal que puede existir, porque toman a un personaje formidable y extraordinario como David Amelech, que hizo este famoso libro llamado Tehilim, y cuando hablan de la historia de Bathsheba, por ejemplo, lo clasifican como una persona baja. Y no puede ser que ese mismo personaje, que el mundo entero usa este libro llamado Tehilim, si ustedes o yo no haríamos eso, ¿por qué él sí? Y prueba está de que es el cuarto de los más grandes Avot que tuvimos. Está Abraham, Isaac, Jacob, David. ¿Qué pasó con Moshe, con Yosef, con Aharón, con Yoshua? Sí, es el cuarto. Entonces quiere decir de que no es una simple personalidad, sino es alguien muy grande. Entonces no se puede leer el texto como tal. Uno de nuestros problemas más grandes es que leemos los textos como la historia, pero hay que saber leer entre líneas, porque la Torah es un código. Y para poder empezar, quería leerles algo muy importante que está escrito en un libro llamado Nefesh HaHaim, que lo hizo un grandioso jajam de hace más de 100 años atrás, llamado Rabbi Haim de Volozhin. Él venía de la ciudad de Volozhin y ahí tenía una yeshiva. Él era el jajam del Gaón de Vilna. Y este libro es de... Obviamente nosotros no sabemos mucho de Kabbalah, pero tiene muchas cosas al pie Sod. Un libro muy interesante. Y hace una... Nefesh HaHaim, el alma de la vida. ¿Ese es? Nefesh HaHaim. Y él dice que nosotros en la vida buscamos y tratamos de generar cercanía con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una de las formas en cómo uno genera cercanía con Boreolam es por medio de la tefila. Pero él dice que hay otra manera, y la más importante, de cuando se genera esa conexión increíble con Boreolam, es por medio de la Torah Kedoshá.
de esto, de estudiar la Torah. Me hago una pregunta. ¿Por estudiar una historia me conecto con Dios? Sí, ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero no Y es- si estudio, si estudio la historia universal de México y de España y de Francia, ¿qué? Es una historia de la vida, de lo que pasó. ¿Qué me conecta eso con Dios? Hay un Zohar, escuchen, es algo muy interesante. Él dice, hay un Zohar, ¿dónde está aquí? Dice así. Les voy a leer un Zohar. Es un pedacito del Zohar. ¿Saben quién hizo el Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Fue el primero que bajó los secretos del cielo. Cosas que no sabían antes. Por eso, Rabbi Shimon Bar Yochai, el día que falleció, se hizo una fiesta. Ese día bajó muchos secretos del Zohar. Y dice, voy a directamente traducir, para no leerles en arameo y traducir. Cuando Dios creó el mundo, de Kabaraku Chabrihu Alma, cuando Dios creó el mundo, Istakelba Beoraita Ubara Alma, observó la Torah y creó el mundo. Si antes no entendía, ahorita menos. No, la Torah era Si la Torah es la historia de lo que pasó, ¿cómo va a haber la historia antes de que pase? ¿Sí me estoy explicando? Dice algo más profundo. Ustedes saben, se ha hablado del tema, aunque no entendemos nada de ese concepto, o poquitito, que hay 4 mundos. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Que está el Olama Atzilut, el mundo de las Neshamot, donde empieza a crearse todo, ¿sí? Y está el Kisea Kabod. Viene después el Olama Beria, de la creación. empieza a crearse. Luego viene el Olama Yetzirah. Ya, Yetzirah es la formación, la creación. Y luego viene Olama Asiya, que es el mundo en que vivimos. Y las almas bajan desde ese mundo, de Atzilut, Beria, Yetzirah, Asiya, hasta este. Y son procesos para que pueda la espiritualidad y la Kedushá tan grande poder conectarse con lo más mundano y materia. ¿Estamos bien? Para poder crear no solamente el Olama Asiyá observó la Torah, sino el manual de los 4 mundos es la misma Torah. Pues entiendo menos. ¿Qué tiene que ver la historia con la creación del mundo de allá arriba? No es historia. ¿Sí me estoy explicando? Ya entendí. Entonces, dice que cuando Boreolam creó el mundo, observó la Torah para poder crear el mundo. ¿Sí? Y en un pasuk en Mishlei, que lo dice Shlomo Amelech, que todo eso está escrito por Ruach HaKodesh, Eheye etzlo hamon, Eheye estaré, etzlo con él mucho. ¿Qué quiere decir voy a estar con él mucho? Dice, la Torah grita diciendo, etzlo hamon, estaré con él y construiré con él y crearé con él. La Torah con Dios. ¿Sí? De ad de lo it bere alma, porque antes de la creación de cualquier mundo, akdimat oraita, ya estaba la Torah. Ya la tenía escrita. ¿Y qué quiere decir escrita? A ver, Bereshit, bara Elohim, ¿qué? O sea, creó todo o sea, ya estaba escrito que Dios va que hay una a meter Torah en a Abraham, el Isaac, Jacob. ¿Qué es todo eso? Cielo. ¿Qué es todo eso? No, nada. Sí, no había nada, todo lo... No había nada, pero hay una Pero Torah hizo un espiritual instructivo para que podamos vivir. Usted explica que es un instructivo, entonces no es una historia, es un instructivo. Usted está diciendo muy bien. Quiere decir que la Torah es un instructivo, pero ¿verdad? Por ejemplo, dicen, ¿por qué Dios creó a los seres humanos con mano? Pues para poderse poner el tefilín, o para que las mujeres hagan nahalá y hagan afreshat halá. O sea, no porque tengo manos, entonces ahora vino la Torah y me dijo, la mujer tiene que con su mano sacar la halá, o el señor tocar el shofar, ¿sí me explico? O la mujer prender las velas de Shabbat. No, porque hay en la Torah una mitzvah de prender velas que se hace con la mano, de sacar la halá, como ayer, que se haga con la mano, de ponerse tefilín, que se hace con la mano. Dios creó a los humanos con mano. O sea, la lógica es al revés, ¿verdad? Y el Zohar te dice, no, el humano está creado de tal manera que pueda él cumplir con lo que la Torah dice, porque es el manual. Pero todo esto me hace ruido. Entonces, ¿qué es todo eso de la historia?
Lo hemos hablado en varias ocasiones, de que la Torah, Akedoshá, o sea, por eso todos saben que cuando hay un Sefer Torah es lo más kadosh que existe, tienen que guardarse en un lugar llamado Ejal, tienen que tener un cuidado específico, no puede estar sin cuidado, no puede llevarse sino más sin permiso de lugar en lugar. No es como un tefilín y mezuzot que se pueden trasladar aunque tienen kedusha. El Sefer es porque ahí contiene no simplemente la historia ni las leyes. Dice el Zohar, esto lo dice el Arizal. Sod amalbush ane'elam, hay un secreto en una vestimenta escondida. O sea, ni siquiera habla del cuerpo, habla de una vestimenta, quiere decir, no es. Hay un secreto en la parte superficial, así dice el Arizal, que se recuerda en esas extraordinarias e increíbles letras de la Torah Kedosha. O sea, que el Aleph, Bet, Gimal, Dalet, Hei, Vav, que dimos clases el año pasado del tema, cada una de las letras tiene profundidades que están embestidas de lo que tú ni te imaginas. Entonces la Torah tiene que tener una cantidad específica de letras, que esas son las letras, tantas Aleph, tantas B, tantas Gimal, ¿sí? Y que la Aleph tiene una Vav y dos Yud, y eso va a ser parte de la cantidad de las Yud y de las Vav que tienen que haber en la Torah Kedoshá. Y yo les pregunto, ¿alguna vez vieron un Sefer Torah un poquito de cerca? Sí. No tiene ni puntos, ni está dividido por pesukim. O sea, los pesukim, no acaba el pasuk y hay un espacio y luego empieza el otro, no. ¿Cómo puedes leer la Torah? De 1000 maneras. O sea, puedes agarrar y empezar una palabra, por ejemplo, Bereshit, puedes decir en vez de Bereshit, Bara. Nomás Bara, y el Shin Yud lo jalo para adelante, ¿verdad? ¿Cómo? Bereshit es Bet Resh Aleph. Ajá. Puedo decir Bara y ahí parar. Sí. Y luego Shit lo puedo usar para después. Shit es Bereshit, Shit Bara, Shit Bara o Shit Bre, no sé. Puedes usar la combinación de cómo leer en un sinfín, pero no acabó ahí. También el acomodamiento de las letras, en vez de empezar con la Bet, la Shin, la Resh, ¿sí? Puede empezar de otra manera y se leerán otras cosas. ¿Estamos bien? Quiere decir que como acomodó Boreolam la Torah cuando nos las entregó, la hizo de manera de un texto de historia. Que lo entiendan. Sí. Para que... Pero no que esa es específicamente el significado de la Torah. ¿Me estoy explicando? Si no hay algo mucho más profundo de lo que tú no te imaginas, porque es un plano para crear un mundo. Y que cada letra o cada palabra tiene secretos que tú no sabes, y eso es leer entre líneas. Eso es poder sacar y descifrar lo que la Torah te quiere enseñar, en lo que hemos hablado mucho de las 4 maneras de estudiar, ¿se acuerdan? Está el Peshat. ¿Qué es el Peshat? Lo simple, Traducción esa. La traducción literal. Esa es, como dicen, Peshutim. Ya esa es nomás el inicio. Luego viene el Remes, lo que está insinuado. Luego viene el Drush, hay derashot, que no es el Peshat. Es una manera de explicar, por ejemplo, de chiste dicen, ¿no? Cuando Boaz, ¿se acuerdan de Boaz con Ruth? Llegó con los de la granja, los campesinos, les dijo, Hashem imahem, así se saludaba, que Hashem esté con ustedes. Y ellos, ¿qué contestan? Yevarejeja Hashem, que Hashem te bendiga. Entonces usaban el nombre de Hashem para saludarse. Entonces, de Derashá, qué padre, ¿verdad? De Derashá, como Drush dicen, Vayomer la kotzerim, y dile a los que saben acortar. A veces uno alarga, la gente ya se perdió. Vayomer la kotzerim, sé contexto, sé claro, define. Vayomer, y le dirás a los kotzerim, Hashem imagen, Dios estará contigo, porque sabes hablar bien. No eches rollo a las cosas. Es una derashá de chiste, pero todo se puede encontrar, aún eso, en las mismas pesukim de la Torah.
El mismo pasuk que sus hijos o sus nietos estudian en Kita Aleph, Bereshit, en el principio, bara, creo. Ese mismo pasuk que él entiende, Dios creó el mundo y hasta ahí. Lo va a seguir estudiando usted el año que entra y el próximo, dentro de 20, amén, 120 años todos con salud. Y vas a entenderle algo diferente que el año pasado no le habías entendido. Y le vas a encontrar otra explicación. Eso no es una historia simple, porque hay algo extra que vas a aprender. Y siempre vas a encontrar algo interesante que estudiar. Cuando dice el Zohar, Oraita, Kuchabrijo, Be Israel Habu, para conectarse con Boreolam, conéctate con él. Si usted me habla a mí, las palabras es algo diferente que la persona que las dijo. No, de él salieron. La Torah es la palabra de Hashem. Quiere decir que la Torah es el mismo Boreolam. Entonces, si te quieres apegar a él, la Torah misma es apegarse a él, porque él lo dijo. Y hay una sensación extraordinaria y bella que uno siente cuando se conecta con la Torah. Esa es la conexión con Boreolam. Como cuando uno viene a las clases. Exacto, en una clase de Torah. No sé O leer Tehilim. ¿Cómo se sienten cuando leen Tehilim? No sé, como que hay una paz interna. ¿Por qué? Porque son de los 24 libros del Tanaj. Rabotay, quiere decir, según esta introducción, todas las historias que se conocen, que se han hablado mucho, de los Hamishah Humsheh Torah, de los 5 libros, me gustaría tratar de contarles, bueno, no contar, de estudiar lo que pasa después del fallecimiento de Moshe Rabbeinu con el personaje Yoshua, y luego viene Shofetim, luego viene Shemuel, luego viene Melachim, luego viene Ezra y Nehemiah, Daniel, Divrei Hayamim, Yeshaya, Yirmiyah. Hay mucho, es un mundo que mucha gente no conoce la historia, pero repito, no hay que estudiar la historia, hay que entender la historia. Decía un jajam que justamente los Nevi'im Rishonim, los primeros, leer es muy fácil. Es una historia muy amena, y vas leyendo, y justamente ese es el peligro, como les dije antes. Hay que estudiar qué quiere la Torah en contarme específicamente esa historia. Hay otros Nevi'im que es difícil entender lo que dice. Ustedes agarran Yahezkel, no se entiende nada. O sea, son palabras que son como trabalenguas, y no les agarra uno la traducción. Pero cuando le agarras la traducción, entendiste lo que está escrito, y ese es el Perash, el Pshat. Entonces, para eso hay Rashi, para eso hay Malvin, para eso hay Radak. Hay muchos que explican, y nos encaminamos en base a esos comentaristas para entender lo que la Torah quiere al contarnos la nueva historia de Yoshua. Y vamos a ir viendo, no tan despacio, quiero ir rápido, y ir agarrando los puntos importantes donde hay mensajes que hay que resaltar. ¿Están de acuerdo? Dice la Torah, el libro de Yoshua, y fue después que murió Moshe, Eved Hashem. Falleció Moshe Rabbeinu, ¿quién toma el mando del pueblo de Israel? Yoshua. Interesante de que justamente Yoshua, que no era ningún descendiente de Moshe, fue el que toma el mando. Porque la Torah no es herencia, la Torah es quien se la gana. La Torah es quien se esforzó para tomar las riendas de quien fue Moshe Rabbeinu. Pero dice el Pasuk que Boreolam, cuando le dice a Yoshua, tú eres el nuevo líder del pueblo de Israel, ¿sí? Hazak ve'ematz. ¿Qué es Hazak ve'ematz? Hazak, fortalécete y mantente en tu fuerza. Hazak ve'ematz. ¿A qué se refiere? Hazak ve'ematz, ¿en qué? Dice Rashi dos palabras. Dice Rashi, Hazak ve'ematz bederejeretz. ¿Qué es eso? En educación, ¿qué es mal educado? ¿Cómo a Yoshua le vas a decir, Hazak, oye, ten cuidado, sé educado? Y lo interesante es que el pasuk dice, Hazak ve'ematz ki Hashem tanhil ta'am. Boleón te va a ayudar
a guiar para conquistar la tierra. Luego dice el pasuk otra vez, Rak Hazak Be'ematz Meod. No te olvides, fortalécete, mantente fuerte, Meod. Otra vez. Y luego le dice, Lo yamush sefer Torah de mi pija. Luego dice al final, Alot tzivitija, ya te dije, Hazak Be'ematz. 3 veces. Entonces, ¿para qué me tiene que repetir si es una historia y la historia ya la sabes? Y ya entendí que Dios le dijo, mantente fuerte, ¿para qué se lo repite 3 veces? Mensaje. La bota, y normalmente las personas cuando hablan antes de subir al poder son unas y después de subir al poder son otras. López Obrador, Todas las personas, no todas, pero la mayoría de las personas, cuando no han recibido el poder, de verdad tienen intenciones buenas, yo no tengo duda. Pero cuando llegan al poder, pierdes el piso. Se le sube a la cabeza el poder, dicen. Se le sube a la cabeza. Ya, se pierden, porque el poder hace que la persona vea a la gente de arriba abajo, no de frente. ¿Me estoy explicando? Y le dice Boreolá, Moshe, no fue así. Hazak be'ematz bederech eretz. A todos les hablas con la misma manera, de frente, no de arriba abajo. No seas soberbio, no seas presumido, no abuses del poder como lo hizo Moshe Rabbeinu. Tienen una escuela muy importante, ya se acostumbró el pueblo a ese estilo. Cualquier persona, cuando empieza a crecer, en lo que fuese, si es en Torah, si es en dinero, si es en fama de doctor, lo que ustedes quieran. El punto más difícil donde hay que trabajar, que ese fue la grandiosa labor de Moshe, Be'aish Moshe anav meod. La humildad. No cambies. No por tener serás soberbio, ni presumido, ni verás a la gente de arriba abajo. No, tú eres igual. Rabotay, no es verdad que somos iguales, ¿eh? Obviamente, cada quien tiene su puesto y cada quien sabe su función, pero no por eso lo voy a despreciar. Es el primer Hazak Be'ematz. Le dice la segunda, Rak Hazak Be'ematz Meod. ¿En qué? Lishmor la'asot kechol haTorah asher tzivah Moshe. Ahora quiero que cumplas. Porque tristemente, cuando la persona tiene muchas ocupaciones, pues dice, bueno, pero para cumplir entonces tengo que dejar muchas otras cosas. Lo primero que dejan es... Entonces lo primero que dejan es la Torah. Dice, no, mi rey, espérame. Justamente tu nivel va a mantenerse cuando también nunca dejes ningún precepto de la Torah de cuidarlo como debe de ser. Lo llamó Sefer a Torah de mi pija. No, que no se quite de tu boca el Sefer. Ve, Agita Boyoman Balaila. ¿Y vas a qué? A esforzarte a estudiar en él día y noche y cuidar todo lo que está escrito en él. Entonces, haz Tatzliajet derajeja. ¿Quieres tener suerte? ¿Quieres tener verajá? Cuida la Torah. Sé una persona de perfil baja, humilde con todo y lo que tienes, poder y fuerza, y entonces tendrás éxito. Le está dando tips de cómo ser exitoso. Y la última, Alot tzivitija hazak be'ematz, que no te dé miedo de las guerras. Ahora sí. O sea, si vas a hacer las primeras 2, automáticamente la tercera va a llegar sola. Vas a tener verajá. Vas a tener suerte en las guerras. Vas a ganar las guerras. Porque estaré contigo. Entonces quiere decir que los primeros mensajes que le dice a Kadosh Baruj Hu a Yoshua es, por favor, no cambies, mantén la postura, la línea, la ideología de la Torah Kedoshá tal cual, nunca cambies, la Torah no se cambia. La Torah no se acomoda a las generaciones, nosotros nos acomodamos a la Torah Kedoshá, no la Torah a nosotros, Haz Shalom. Y 3, si cuidarás bien la Torah y serás de perfil bajo y humilde, hasta tzliach. Y entonces, Hazak be'ematz, fortalécete porque vas a ganar todas las guerras. ¿Estamos bien? Llega Yoshua y le dice al pueblo, prepárense,
ya murió, falleció Moshe Rabbeinu. ¿Cuándo falleció Moshe Rabbeinu? 7 de Adar. ¿Sí? Estamos dentro de los 30 días del fallecimiento de Moshe Rabbeinu. Viene Yoshua y le dice ya a la gente, prepárense porque dentro de 3 días vamos a cruzar el Jardín. ¿Se ubican un poquito? Está muy bien. Los ubico un poquito. Lástima que no traje un mapa. Se me pasó. Pero en la parte central, sí, Israel es como una piececito, así, ¿verdad? Que a su lado, o sea, si lo vemos de este lado, a su lado izquierdo está el mar, que es el oeste, ¿sí? En la parte baja, que es el sur, está Beersheba, Aza, el problema ahorita lo aleno, que se nos cuide, hasta abajo, en la parte sur, que es donde cruza el desierto del Midbar Sinai, y ahí está Mitzrayim, en la parte del sur hacia abajo. En la parte de arriba, que es donde está Tiberias, Rosh Hanikra, Líbano, que es la parte del norte, hasta arriba, ¿sí? Y toda la parte, les digo, del oeste es Haifa, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, Beersheba, ¿sí? Y en la parte este, a la mitad de Israel está el Jardín, ¿sí? Del otro lado del Jardín, hacia afuera, estaban los pueblos Amón, Moab, Sijón, ¿sí? Edom, que fueron los pueblos que conquistó Moshe cuando cruzó, porque Moshe venía de abajo de Mitzrayim, y en vez de entrar por el sur directito subiendo hacia Israel, los metieron al desierto a los 40 años, entraron y dieron toda una vuelta, entraron por la parte este de Israel. ¿Por Siria o por No, abajo de Siria, Jordania? abajo de Jordania, abajo. O sea, casi en la frontera entre Egipto y... Más arriba de la... Sí, más arriba, un poquito más arriba. Ahí donde está el Jardín. Ahí fue donde Reubén, Gad y la mitad de Menashe dicen, yo me quiero quedar de este lado. Y Moshe, Boreolam le dice, acéptales, pero con la condición que crucen a las guerras con el pueblo de Israel. Y estamos justo al borde del Jardín para cruzar. Y ese Jardín, del otro lado, ya entrando a Eretz Israel, la primera ciudad en la parte de arriba se llama Jericó. Y si nos seguiríamos derechito, llegamos a Jerusalén, que es las partes que van a quedar para Yehudá y para Binyamin. Las partes donde está el Bet HaMikdash, Jerusalén. Después traemos un mapa y para que lo puedan ver un poquito más visual. Dice Yoshua, por favor, prepárense, vamos a cruzar el Jardín dentro de 3 días. Entonces hay que preparar comida. Y le dijo a Reubén y a Gad y a Menashe, no se olviden que damos un trato. ¿Y qué dicen ellos? Claro, yo cumplimos. Y los más poderosos eran los de Reubén, eran muy fuertes. Y dijeron, claro que nos vamos a cruzar, imagínense. ¿Cuánto tiempo tardó en conquistar Israel Yoshua? 7 años. Y 7 años para repartir las tierras. Y ellos juraron que no regresarán a sus casas hasta que no esté repartida la tierra. Quiere decir que si dejaron a un hijo de 10 años ya tenía 30. ¿No? O sea, increíble. O sea, les pasó muchísimos años, pero no, se ve que no iban ni regresaban. No sé, a lo mejor iban y regresaban, no lo sé. Pero ellos se quedaron estacionados ahí durante 14 años. Okay. Aceptan ir y Yoshua les dice, vamos a cumplir con la palabra que ustedes dijeron, Kol HaKavod, prepárense. Y les dijo al pueblo de Israel, Hazak Behematz, lo mismo que Hashem le pidió a Yoshua, Yoshua le transmite al pueblo de Israel. Y viene Rabotai la historia de los 2 Meragelim, los 2 espías. Porque va a mandar espías a checar la tierra de Israel para poder entrar. ¿Sí? Y yo les pregunto, el error que les costó 40 años en el desierto, ¿lo vuelve a hacer Yoshua? ¿Qué le pasa? ¿Cómo manda 2 espías? ¿Por qué los mandó? Ya confía, Boreolam te dijo. Es la pregunta del millón. ¿Qué hizo Yoshua? ¿Por qué mandó? Pero se equivocó Moshe. Les costó 40 años por eso. Si se vuelven a equivocar los Meragelim. Hay varias explicaciones, Rabotai. Varias. Vamos a decir una, para poder seguir. Ustedes saben de que la Teshuvah, ¿cuándo se considera Shelema? Hay Teshuvah y hay Teshuvah Shelema. Cuando no lo vuelves a hacer. Teshuvah es que estoy convencido que no voy a volver a caer. ¿Y qué es Shelema?
Cuando me vuelva a no caer. Cuando regreso a la misma circunstancia, con la misma situación, tienes igual la tentación y no caes. Ese es Teshuvah Shelema. ¿Me expliqué? Está difícil. Sí, a veces uno vuelve a caer, ¿sí o no? Teshuvah Shelema es llegar a la misma situación y no caer. Yoshua quería demostrar que el pueblo de Israel ya hizo Teshuvah. Voy a mandar Meragelim, vamos a entrar a la misma circunstancia y no van a caer. Y era para hacer capará, porque hay mejilá, hay selihá, mejilá y capará. ¿Qué es capará? Ya, se borró totalmente. Para llegar a borrar totalmente el pasado, tiene que haber Teshuvah Shelema. Y para que haya Shelema, tengo que meter a la situación igual que como estaba antes. Otra prueba. Cuando Yosef reconoció que era Yosef ante sus hermanos y los despidió para que vayan a traer al papá, dice que a todos les dio un saco y a Binyamin le dio 5. Oye, te costó la vida porque tu papá te dio a ti una prenda más que a los demás. Tú vas y le das lo mismo, o sea, haces lo mismo con tu hermano Binyamin y haces diferencia entre tus hermanos y él. Si no, ¿no viste lo que pasó? Que te odiaron porque tu papá hizo diferencias contigo. ¿Qué dijo Yosef? Es verdad. Lo que pasó, pasó, pero ellos cometieron un grave error, me vendieron. ¿Y por qué me vendieron? Por el odio, por la molestia. Quiero meterlos a la misma situación y que no caigan. Igualito. Pero es arriesgado. Sí, señor, pero él ya sabía que ellos necesitaban entrar a una capará, porque ya se está cerrando el círculo, se está cerrando la historia. Claro, y sabía que sus hermanos eran tzadikim. Entonces, en ese momento que dijo, necesito meterlos a una circunstancia que yo demuestre a Boreolam que ya hicieron Teshuvah Shelema. Porque reconocieron que... Claro, que lo que les pasó. claro. Ahora quiero ver que no lo vuelvas a hacer. Quiero que no lo vuelvas a hacer. Y como esas, en la botella hay muchas pruebas similares a esta. Entonces, ¿quiénes eran esos dos espías? Caleb ben Yefuné y Pinhas. Y estos dos llegan, Rabotai, se meten a Jericó. Jericó era una ciudad totalmente impura, llena de tum'á, de impureza, total, de todos los tipos, lo alem. Ellos entran y hay una mujer llamada Rahab que les ayuda a que no los agarren. Y el rey se entera. Entonces el rey manda a personas a casa de Rahab para que me entregues a los intrusos porque vinieron a espiar la tierra porque todos tenían miedo del pueblo de Israel. Y Rahab dice, escóndanse. Y los sube y los esconde. ¿En dónde? En unas, como tipo, no son cajas, son depósitos de paja, ¿verdad? Y viene Rahab, dice, ella lo subió a la azotea, batitmenen bepishte ha'etz, los escondió, donde estaba la paja o el aserrín, ha'arujot la alagag, ¿sí? O sea, que estaban ahí en la azotea, ve'anashim radefu acharehem derech hayarden, y no los encontraron. Dice, un segundo, aquí está el pasuk. Dice el pasuk Dalet, Vatikaja Isha, escuchen qué bonito, y tomó, todo lo traigo para que vean cómo la Torah no simplemente me cuenta la historia, sino en las palabras como lo escribe, me manda un mensaje y hay que leer entre líneas. Dice, Vatikaja Isha echetea anashim, tomó la mujer a dos, ¿quiénes eran? Caleb y Pinhas, Batitzpenó. ¿Qué es Batitzpenó? Y lo escondió. Y abajo, ¿qué dijo? Y los escondió. ¿Por qué aquí me dijo y lo escondió? Si empezó a hablar que agarró a los dos, ¿por qué me dice que nada más escondió a quién? A uno. Dice Rashi que necesitaba esconder nada más a quién, a Caleb. ¿Y por qué a Pinhas no? No, porque ese es un angelito que se hace invisible. Rabotay, imagínense que las caricaturas se hicieron realidad.
Porque no fue de caricatura ni de, ¿cómo se llama? ¿Ficción? ¿Cómo se llama esas cosas? Ciencia ficción. No fue de verdad. No el hombre invisible que no existe. Pinhas era un malaj, porque ustedes saben de que Pinhas, Boreolam le dijo, Hineni noten lo et beriti shalom, le hizo un pacto de perpetuidad, nunca se va a morir. Pero estaba en vida, pero nunca se murió. Y Pinhas cruzó la vida del Midbar, entró a Eretz Israel, fue uno de los Meragelim, llegó hasta el tiempo de Eliyahu Anabí, que él fue Eliyahu Anabí, y se subió vivo al cielo y sí, a cada vez usted lo ve. ¿Cuándo estuvo en un Brit Milá la última vez? ¿Cuándo estuvieron? No sé. El día que estuvieron en un Brit Milá. Fue el Brit Milá de mi nieto hace un mes y medio, y estaba yo al no vi a Eliyahu Anabí, pero ahí estaba la silla. Y dice Rabotay, el Zohar, si tú no dices Zea Kisesh el Eliyahu Anabí, no viene. Así es el Zohar. Por eso siempre escuchen en el Brit Milá hay que decir Zea Kisesh el Eliyahu Anabí. ¿Por qué hay que decir? Dice el Zohar, porque si no dices, no viene. Y cuando ponen al niño en la silla, lo están poniendo en las piernas de Eliyahu Anabí. Y lo recoge la mamá. Quiere decir que ahí está, pero no lo ves. Rabotay Pinhas era Eliyahu Anabí. Y cuando llegaron esos señores a agarrarlos, a Eliyahu no había que esconderlo. Simplemente se quitó el disfraz de que se llama cuerpo. No sé dónde se integró. No se veía. Y después se lo volvió a poner. Rabotay, no es caricatura, es de verdad. Y por eso la otra me dice, Batitzpe no. Nada más escondió a uno. Y pasó otro milagro, que cuando llegaron ellos en la paja y metieron ¿cómo se llama? El de tres, no sé, que recoge la paja, como tenedor. Lo metieron así para ver, y Baruch Hashem, también de milagro, no le tocó, no le pasó nada. Quiere decir, Boreolam los empezó a cuidar, una mujer desconocida les dio asilo y los protegió. Esos señores van a buscarlo porque Rahab les miente que ya se salieron del portón. Les dice a ellos, ustedes están sanos, ahora les pido un favor. Váyanse ya a su casa, ¿sí? Bájense por la ventana porque su ventana daba justamente al borde de la ¿qué? De la muralla de Jericó, para que ya estén afuera de la muralla. Pero con una condición. Yo todo esto lo hice para que ustedes también me den a mí un pago. ¿Cuál es el pago? Sí, mira, ya sabemos que ustedes van a entrar a Israel y van a derrotar a todos. Nada más te pido un favor. A mí y a mi familia no nos hagan nada. Déjenos vivir. Yo te salvé la vida, tú sálvame a mí la vida. A mí y a mi familia. Dijeron, estamos de acuerdo. Caleb y Pinhas, pero con una condición. Cuando entremos a conquistar a Jericó, tienes que dejar esta telita roja que vamos a poner cuando bajemos, para que sepamos que en esa casa no se puede entrar, pero nada más los que estén adentro no serán dañados, pero el que esté afuera ya no es mi culpa, fue culpa tuya. Yo te cumplo, pero en esta casa yo no conozco a tu familia, entonces únicamente los que estén aquí adentro. Dijeron, está bien, hicieron un pacto y aceptaron para no destruir a esa familia de Rahab. ¿Y qué es lo interesante? Que esa mujer Rahab le llamaban Rahab Azoná. Era mala. Dos opiniones en la Gemara. Dos opiniones. Una opinión dice que Zoná es de Mezaná. Mezaná es que daba de comer, tenía una fonda, ¿sí? Y también es de la zona Mazón. Pero dicen también que tristemente no se usa así, ¿verdad? Normalmente la palabra Zoná se interpreta de otra manera. Dice la Gemara, sí, hay unas opiniones que dicen que realmente durante los 40 años que el pueblo judío estaba en el desierto y Rahab vivía en donde vivía, durante 40 años hizo vida fea con todo tipo de personas. Vida alegre. Barminan, lo aleno. Barminan, lo aleno. Viene la Gemara y dice que hizo teshuvá. Y la teshuvá es tan grande que borró el pasado, y tan verdad fue que se borró ese pasado y se hizo una mujer tan tzadeket que Yoshua se casó con ella.
¿Se puede entender? Yo no. No. Porque a ver, ¿quién se casaría con un pasado así? Viene a enseñarte que el pasado se borró de tal manera y era una teshuvá tan real. ¿Por qué conté todo esto? Para que vean que una persona, por más baja que haya sido, y durante 40 años de suciedad y de mala mujer, cuando hizo la teshuvá de corazón, por delante dice, borrón y cuéntame. Y es borrón. Borrón es borrón. Si no, Yoshua era el más tzadik de toda la generación. ¿Se casaría con ella? Sus nietos fueron grandes ajamim, ¿no? Uh-huh. Nietos Así te- fueron los hijos. no recuerdo. ¿Joshua no estaba casado antes de eso? No. No sé. Creo que sí, porque aquí ya era una persona mayor. O sea, tenía por lo menos 100 años o 90 años. Estaba joven. No, a lo mejor tenía, tenía 90 años. Porque cuando se entregó la Torah, dice, Nar lo yamish mitoja ohel. Y dice el Rashi, que era un jovencito, si tenía 56 años. ¿Cuál jovencito? 56 y 40. Entonces, ¿por qué le llaman joven? Porque se comportaba con el ímpetu del joven. Joven es la actitud, no es la edad. Entonces, si tenía 50 años hace 40 años, pues usted tiene 90, ¿no? ¿Sí o no? Y vivió 110. O sea, estuvo poco tiempo relativamente casado con Rahab. Pero al final de cuentas, fue una mujer aceptada por Yoshua con todo y ese pasado, según esa opinión. Vemos, Rabotay, la importancia, porque la Torah no nos cuenta simplemente historia que fue o no Zoná. ¿Para qué tiene que contar la Sonara? ¿Para qué tengo que saber si era o no? Ya hizo Teshuvah. ¿Para qué recuerdas sus altis kolano bonotrishonim? No me recuerdes lo que hizo antes, ya hizo Teshuvah. Viene a decirte, no, justamente vengo a enseñarte otra vez la fuerza hasta donde una persona cuando hace Teshuvah Boreolam la enaltece. Y sobre eso dice el Rambam, Bimkom Baale Teshuvah Omdim, en el lugar donde están los Baale Teshuvah, En Tzadikim Gemurim Yeholim La'amod. Vean, el lugar donde llega el Baal Teshuvah, que es Baal Teshuvah Amiti, En Tzadikim Gemurim Yeholim La'amod. Todavía les superaron el nivel de los Tzadikim. Wow. Rabotay, ya estos señores escapan, regresan con Yoshua y acabó la espía. ¿Cuál espía? Si no espiaron, no entraron a ningún lado. Entraron a Jericó, luego entraron a casa de Rahab. Pasó la noche y se echaron por la ventana, se regresaron. Pero ella les dijo que estaban arrepentidos de... Muy bien, pero ¿qué espiaron? Nada, no pidió. Esa fue la Teshuvah. Como ya se dieron cuenta, como usted dice, que Boreolam les va a entregar la tierra de Israel, porque todos les tienen miedo, Rahab les ayuda, Pinhas es invisible, Caleb no lo matan con el cuchillo ese, con el tenedor, y todo eso, dice, ¿qué más señal quieres de espía? Ya espiamos, ya, suficiente, no hay que cuidar, no hay que checar más a Jericó, ya sé que vamos a tener verajá. Eso se llama Teshuvah Shelema. En un enfoque distinto de cómo se estudia un Naví. Sigue la Torah Rabotay y escucha, y cuenta. Que Yoshua se paró en la mañana en un lugar llamado Shittim y caminaron todos hasta el Jardín. El día 3, como habían quedado, ya habían regresado los espías, ya estaban todos listos para caminar. Y hay un orden de cómo se va a cruzar el Jardín. Y un orden específico. ¿Cómo es el orden? Dice, primero se va a levantar los Kohanim que cargan el Aarón y van a ir adelante. Y tienen que esperarse hasta que el Aarón, como dice, al Pai Mamá, 2000 amot, que son 1000 metros, que es un kilómetro. O sea, no pueden apegarse demasiado al Aarón porque el Aarón es Kadosh. Los Kohanim son los que lo llevan. Y el pueblo empezará a caminar. Después que el Aarón ya tiene de distancia 1 kilómetro, caminarán al rumbo donde el Aarón va. ¿Está bien? ¿Sí me expliqué? Otra vez. El Aarón lo van a cargar. Van a caminar hacia el Jardín. Pero nosotros no podemos ir caminando junto al Aarón. No, Roji. Atrás. Y no atrás así nomás. Una distancia de 1 kilómetro. Ok. Y dice Rabotay
que Yoshua le dijo al pueblo, Itkadashu, hay que santificarse, hay que elevarse. ¿Por qué? Kimahar ya'aseh Hashem bekirbehem niflaot. Boreolam va a hacer en ustedes, van a ver extraordinarios milagros, pero hay que estar preparados, porque los milagros los ven los que tienen mérito y nivel de verlos. ¿Por qué digo esto? Porque todos los días nos pasan milagros. ¿Y dónde yo sé eso? Lo decimos en Modim, señores, todos los días en la tefilá. Al niseja benifleoteja shebechol et. ¿Niseja? ¿Cuál milagro? Yo no vi ni uno. Yo todo camina normal. Roji, si abres los ojos un poquito más y te preparas y enalteces tu nivel, verás cómo diario ves extraordinarias cosas que te pasan en la vida. Y son nisim. Nada más que nosotros le llamamos milagro a lo que vemos sobrenatural. Pero hay que ver también en la vida cotidiana los milagros de Boreolam. Pero aquí dice textual que iba a haber algo más elevado. Y tenían que prepararse, enaltecer su nivel, conectarse más con Boreolam. Y dice así Rabotai. Voy a contar en breve porque nos quedan pocos minutos. Pero pasa algo extraordinario. Dice a Aarón, Yoshua, de que el Aarón caminó hasta el Jardín y había, como dijimos, 1 kilómetro de distancia. Viene Rabotai, el pueblo, ahora sí se acerca y le dice Yoshua a los Kohanim, metan sus pies al Jardín y en el momento que sus pies toquen el Jardín, en ese momento, ustedes saben que el Jardín no es un mar, es un río. Entonces el río va corriendo. Entonces cuando tocan, las aguas que ya pasaron sus pies seguirán corriendo y las que no han llegado empezarán a seguir pero hacia arriba. Y se empezará a hacer una muralla enorme de agua que desde Jericó la van a ver. O sea, los que estaban en Jericó de repente empezaron a ver que algo poco a poco se subía así. Dice, ¿qué pasa? Es un milagro. Y todo el agua se fue y automáticamente quedó vacío, ¿no? Para poder caminar. Pero qué interesante que los Kohanim pusieron sus pies de este lado, aquí se pararon con el Aarón, todo el agua caminó, esta se empezó a subir, ya es vacío para que puedan caminar. Pero ellos no han cruzado, no dijo Boreolam a Yoshua que ellos crucen y se esperen del otro lado, no, te esperas en la parte inicial del Jardín. ¿Está bien? Empezó a cruzar el pueblo de Israel. Pasa algo muy interesante que Yoshua les dice, tienen que agarrar piedras del fondo del Jardín para que sean testimonio que cruzamos el Jardín. Y hace dos señales. Una en el mismo Jardín, Yoshua acomoda unas piedras, una por cada tribu, y otras, cada tribu agarró una piedra grandotota, la sacó para llevarla a la primera parada, que era Gilgal, y ahí se puso otro monumento en las piedras, con las piedras Ada y Omazé, que son las piedras que sacaron del Jardín. ¡Wow! Como testimonio. Viene Rabotai, Boreolam, y le dice a Yoshua, diles a todos que crucen. Ya cruzaron. Ya que estaban todos del otro lado, ¿qué tienen que hacer? Digan ustedes. Ya que todos cruzaron, ahora que les toca a los Kohanim y al Aarón cruzar para pasarse al otro lado. Dice Yoshua, no, ustedes den paso atrás. ¿Seguro? Sí, paso atrás. Agarran los Kohanim, dan paso atrás. Al momento que sus pies sueltan el Jardín, se desborda otra vez el río, otra vez normal. Y ahora quedó el pueblo aquí y ellos acá. ¿Y ahora? Dice Rabotai el pasuk, les voy a leer el pasuk. Dice, el pasuk. Vayomer Hashem el Yoshua lemor, tzavet a Kohanim, ordénales a los Kohanim, no sé, Aarón, a Edut, veya'alu min hayardén. ¿Qué es veya'alu min hayardén? Peshat, como ellos pisaron, al momento de pisar, el agua dejó de correr, ellos quedaron abajo, ¿no? O sea, porque había una profundidad. Entonces, ¿qué es veya'alu min hayardén? Súbete, regrésate, ¿verdad? Pero ¿por qué no les dijo cruza el Jardín? Una pregunta. Y
vaya abru en Ketivkan, no dice y pasaron el Yardén, porque yo podría decir caminaron y subieron del otro lado, pues no dice vaya aboru, entonces quiere decir que no cruzaron, sino simplemente les dijo ¿qué? Paso atrás. ¿Y por qué me utilizó la palabra vaya alú? Otra vez las caricaturas que se fueron reales. El Aarón se subió, el Yardén caminó, los Kohanim estaban agarrando el Aarón no se elevó, voló como un dron, ¡pum!, hasta el otro lado y quedaron junto con el pueblo de Israel. Dice aquí, en que el Abaya Alu la Madnu, Shalasafa, Shayom Dimetzla, Alu, y ¡prum! Volaron hasta el otro lado. Y yo me pregunto, Dios ya hizo un milagro que se partió el Yardén. Ya, Roji, dile que crucen. De por sí es un milagro. ¿Para qué tiene que hacer ahora otro milagro? Los hace que se regresen. Entra el agua a su corrido normal. ¿Y ahora qué dice? Ahora vuela. ¿Para qué? Rabotay, Boreolán quiso enseñar que los Kohanim no cargan el Aarón. El Aarón los carga a ellos. Y el milagro no fue por los Kohanim que pisaron, fue porque el Aarón que tenían ellos en sus manos estaba en ese lugar. La Torá Kedoshá es lo que generó ese milagro. Rabotay, ¿qué genera un milagro? ¿No decís que el Aarón siempre iba flotando? ¿Por eso? No, pero no nada más en el... Siempre. O sea, dice Aarón nos et nos av. El Aarón carga a los que lo cargan. Que sí, que no hay quien lo cargue, él se carga solo, él flota. Sí, señor. El Aarón todo el tiempo volaba. Sí, se subía. El Aarón no... Era algo que no podemos entender hoy. A ver, cuando el Aarón lo metió Shelomo Amelech al Bet HaMikdash, vamos a suponer que en el Bet HaMikdash habían 5 metros por 5 metros. Cuando está el Aarón tiene que ocupar un espacio y haber menos espacio alrededor. Seguían habiendo los 5 metros por 5 metros con el Aarón adentro. Quiere decir que el Aarón era lemala mina olam hazeh, o sea, era sobrenatural. Por eso volaba. Y viene a decirte, Rabotay, que el zehut del Klal Israel es porque estamos apegados a esa Torah. Y el que se apega a esa Torah vivirá sobrenatural. Ahora escuchen esto. Ya son las 1:01 y con eso termino. Quiero conectar algo con la perashá de la semana. ¿Quién nace en la perashá de esta semana? ¿Quién nace en la perashá de esta semana? Yitzhak. ¿Desde cuándo empieza a contar el nacimiento de Yitzhak? Desde la persona de la semana pasada. Le dice a Abraham, no te preocupes, vas a tener un hijo. Y se ríe Yitzhak, Abraham. Y ahí no lo regaña por Abraham, que se rió. Y le dice, y le llamarás su nombre Yitzhak. Fue al único que Dios le puso el nombre. Luego cuenta que Sará le avisan esta semana, la persona de esta semana, le avisan que va a tener un hijo y se vuelve a reír. Y dice Boreolam, oye, ¿qué? Ayad Hashem Tiktzar, que yo no tengo... Ay, paleme Hashem Dabar, que Hashem no puede hacer las cosas. Y se enojó y le dijo, no, yo no me reí. Como que ahí hubo un pleito entre pareja, tuvo que arreglar la situación, no, sí me reí. ¿Qué tanto es esa risa? Y luego cuando ya tuvo al hijo, dice, Kola Shomea Itzahakli. Todo el que me escucha se va a burlar. ¿Qué es eso de burla y risa y risa? Y que el nombre es risa. Yitzhak. Rabotay, dice Rav Shimshon Rafael Hirsch, una explicación muy bonita, no hay tiempo para ampliar, pero Yitzhak es de Tzehok y hay risa que te causa risa cuando ves algo sobrenatural. Por ejemplo, algo que no es, algo que es raro, por ejemplo, tú ves a un niño, no sobrenatural, por ejemplo, tú ves a un niño y que se pone una barba y un ¿cómo se llama? Ropa de doctor. Te causa risa, ¿por qué? Porque no es real. Porque no es real. Porque no es real. ¿Por qué Boreolam se esperó hasta que Abraham tuviera 100 años y Sará 90 para traer? Para que te rías. Para que veas que el pueblo judío de aquí en adelante aparentemente no es real, pero sí es real. El pueblo de Israel vive lemala minateva. Estoy conectando con la clase de la semana pasada. Vivimos sobrenatural. Pero cuando estamos apegados a la Torah Kedoshá, si hay Torah Kedoshá, si estamos con el Aarón volará y te guiará y te dará lemala midere jateva.
y el pueblo se reirá. Dicen, no puede ser. Sí, pues sí puede ser. Y nosotros, Am Israel Hay Bekayam, y ese es el nombre Yitzhak, y por eso Boreolam le puso Yitzhak, porque te quiso enseñar que la gente se reirá, pero esa es la verdadera realidad del pueblo de Israel. Shabbat Shalom Mevorach. Queda mi voz.